Hola, bienvenidos a Dibujo Arquitectónico. El día de hoy te voy a enseñar cómo obtener el porcentaje de pendiente de una rampa fácilmente utilizando dos métodos. Primer método. Para obtener el porcentaje de pendiente de una rampa necesitamos tener la altura y la distancia de la rampa. Estos datos los vamos a colocar en la hoja de cálculo para obtener el porcentaje de la pendiente. La fórmula que aplicaremos es la siguiente. Ponemos un signo de igual y después abrimos un paréntesis y colocamos la altura entre la distancia. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por 100 para sacar el porcentaje de la pendiente. Ahora vamos a probar la fórmula. En la altura daremos un valor de 0.25 metros y en la distancia ponemos 3 metros. El resultado del porcentaje de la pendiente es de 8.33%. Así de fácil es sacar este resultado usando una hoja de cálculo en este primer método. Segundo método. Utilizando AutoCAD he trazado la rampa con la altura y la distancia que colocamos en la hoja de cálculo. Usando una cota angular obtenemos el ángulo de la pendiente. Te recomiendo que la cota tenga 2 decimales como mínimo en los grados. Escribimos cal para sacar la calculadora. Ponemos el ángulo que nos dio la cota, que fue de 4.76 grados. Vamos a la pestaña de Scientific y tocamos el botón de tangente y damos Enter. Multiplicamos por 100 el resultado y obtenemos el porcentaje de la pendiente de la rampa, que es de 8.3269 grados. Redondeamos y el resultado quedaría de 8.33 grados. Y con este segundo método es como podemos obtener el porcentaje de pendiente de la rampa. Gracias por ver este video. Espero te haya servido. De ser así, por favor compártelo con personas que pienses que pueden servirle. Déjame tus comentarios para saber qué te pareció este video. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Bye.